Un gran saludo, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Hoy es un día muy especial porque tenemos un tema muy especial también, inspirado, basado en la palabra de Dios. El título del tema de hoy es La vestimenta que recomenzó la historia de la humanidad. El texto base está en el capítulo 3 de Génesis, así que te invito a abrir tu Biblia y revisar el mensaje que Dios tiene para ti en este día. Tú has escuchado hablar de Dmitri Shishkin. Buscando ahí en internet encontré que este hombre es el diseñador más famoso de trajes, de smoking, de ropa elegante. Es un ruso que nació en el año 87 y que ha cotizado el tuxedo de Dmitri Shishkin en $1 millón. Una ropa de lujo que tiene seda, que tiene incluso diamantes. Una ropa muy cara, una ropa elegante, una vestimenta que seguro pocos pueden comprar, pero muchos desear. En esta ocasión vamos a estudiar, vamos a conversar, vamos a viajar en el tiempo para conocer las 3 primeras vestimentas que se usó en la historia de la humanidad. Vamos a viajar al jardín del Edén, a la casa de Adán y Eva, y vamos a conocer estas 3 vestimentas, pero sobre todo vamos a conocer el ropaje que el Señor quiere que tengamos para cuando Él venga a buscarnos por segunda vez. Hoy hablaremos entonces de los 3 trajes que tenemos descritos en Génesis capítulo 3. El primero de ellos está en el capítulo 2, versículo 25. Dice lo siguiente: Adán y su esposa estaban desnudos y no se avergonzaban. Antes del capítulo 3, en los últimos versos del capítulo 2, encontramos la primera vestimenta que se usó en la historia de la humanidad. Y, obviamente, la utilizaron Adán y Eva. Era una ropa que no es tan común, no es conocida, no se puede tejer actualmente porque es un ropaje interesante. Dice la Biblia que Adán y Eva estaban desnudos, es decir, era un traje, podríamos decir, transparente. Era un traje que no se veía con los ojos comunes. Podemos ver que a pesar de que estaban desnudos, no sentían necesidad de un ropaje extra. De esta manera, eran cubiertos del frío, tal vez del polvo, como ahora, ¿no? Se usa la ropa común, tal vez para protegernos del medio ambiente. Sin embargo, Adán y Eva tenían un traje no hecho de manos humanas, un traje de luz, un traje especial, un traje espiritual que los cubría y los protegía y con el cual ellos se sentían muy cómodos. El texto sugiere que además de no tener esta vestimenta, ellos se sentían tranquilos, se sentían protegidos. Al parecer, el escritor nos quiere decir que era un traje de inocencia que destaca lo importante y lo original que era este tipo de ropa. Elena de White dice lo siguiente, escuchen: la ropa blanca de la inocencia era llevada por nuestros primeros padres cuando fueron colocados por Dios en el santo Edén. Ellos vivían en perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Toda fuerza de sus afectos era dada al Padre Celestial. Una hermosa y suave luz, la luz de Dios, envolvía a la pareja. Este manto de luz era un símbolo de sus vestiduras espirituales de celestial inocencia. Ese es el primer ropaje que tuvo la humanidad, el manto de luz, el vestido de la inocencia. Dice la palabra de Dios que esta vestidura espiritual permitía que la pareja no sintiese necesidad de un ropaje físico, material. Era la misma
presencia del Señor. Dice además que esta vestimenta era espiritual y los protegía y denotaba que ellos tenían una perfecta unión, comunión, consagración al Señor. Lamentablemente, con la entrada del pecado, ya en el capítulo 3, la primera pareja va a perder esa primera ropa entregada por Dios. Dijo el famoso Napoleón Bonaparte: la gloria es efímera, pero la oscuridad es eterna. Un famoso conquistador francés, Napoleón Bonaparte, había ganado muchas batallas, había logrado tener mucho poder, había conquistado grandes terrenos con su ejército. Y él dijo: la gloria es efímera, la oscuridad eterna. Algo parecido sucedió con la primera pareja. Tuvieron un tiempo aquel ropaje de luz, aquel manto de inocencia, aquella vestimenta que el Señor les dio, de inocencia, de cuidado. Se sentían muy cómodos con eso, pero lo tuvieron mientras fueron obedientes a la ley del Señor, mientras estuvieron en orden delante del Señor, mientras sometieron su voluntad, sus actos, sus afectos a Dios. Qué belleza habrá sido ese manto de luz que protegió a la primera pareja. Sin embargo, la pérdida del ropaje de luz manchó con tinta negra, la tinta negra de la muerte, no solo a Adán y a Eva, sino a toda la humanidad. Esto nos lleva al segundo vestido, al segundo traje que vistió la humanidad. Y está en el capítulo 3, versículo 7, dice lo siguiente: entonces se abrieron sus ojos y al darse cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se las ciñeron. La primera pareja con el vestido de luz recibieron la visita también del tentador. Escucharon la voz de Satanás, que tomó de medium a una serpiente. Oyeron la voz de el enemigo de Dios, hicieron caso a esto, cayeron en el pecado y ahora el ropaje de inocencia, el manto de luz, tenía que ser cambiado. Experimentaron la verdadera desnudez y Adán y Eva tuvieron que echar mano de algo que les permita cubrirse, que les permita disimular, ahora cubrir ese espacio que habían perdido por su desobediencia. Fueron abiertos sus ojos, descubrieron que estaban desnudos e inmediatamente, dice la palabra, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Primer traje, el manto de luz de la inocencia, un manto espiritual. El segundo traje, hojas de higuera cosidas en forma de delantales para cubrir la vergüenza, el dolor. Ahora, el amor y la paz que gobernaba el corazón de Adán y Eva eran reemplazados por el miedo, el remordimiento, el temor al futuro. En su vida anterior de inocencia, habían experimentado una profunda comunión con Dios. Cuando los ángeles venían a visitarlos, ellos salían a encontrarse con ellos. Ahora, en su situación pecaminosa, ahora con el nuevo traje, sentían vergüenza, miedo y temor, aún de Dios. Eso es lo que hace el pecado. Nos separa del Creador, nos hace temer a Dios, nos hace huir de Dios. Entre las dudas, entre el miedo, entre el temor, el remordimiento, el sentimiento de culpa. Y uno llega a dudar hasta de la bondad de Dios. Este segundo traje es realmente terrible, es trágico. Esta vestimenta de hojas de higuera solo traía una solución temporal al problema del pecado que ahora vivía en el corazón de Adán y Eva. Esta situación trajo un problema en el cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que habían creado a la primera pareja, ahora tenían que idear un problema o una solución para el problema.
Tenían que poner en ejecución el plan de salvación. Y eso pues traía un desafío interesante, un desafío importante. Y se revela en los siguientes versículos del 9 al 11 del capítulo 3. ¿Cómo haría ahora Dios? ¿Qué haría ahora el Señor para mostrarle a la primera pareja que el ropaje que tenían no era el indicado, no era el ideal, que la solución que habían tomado para cubrir su desnudez no era la mejor? El Señor tenía que lograr que Adán y Eva se den cuenta del error que habían cometido. El Señor tenía que lograr que Adán y Eva quieran ahora volver al Señor. Y ese es un desafío grande. Hay muchas personas que ya no vienen a la iglesia, que se alejaron del Señor, un día se bautizaron, pero ahora no quieren saber nada de Jesús. Los problemas de la vida, la riqueza, los placeres, las malas amistades, el trabajo, tantas razones hay para uno apartarse del Señor. Y nos cuesta entender que vivir cerca de Jesús es la mejor decisión. Entonces el Señor se acerca a la primera pareja, se esconden, el Señor los trae de vuelta y les hace 3 preguntas. Miren, 3 preguntas para lograr el cambio en la mente, para lograr cambiar la actitud de Adán y Eva. La primera pregunta es, ¿dónde estás? Luego, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y luego, ¿has comido del árbol que te mandé que no comieses? Con la primera pregunta, el Señor quería abrir los ojos a Adán a su realidad. Mira cómo estás, mira dónde estás. Yo no te hice para que te escondas de mí. Mira tu situación. Estás vistiendo una ropa que no debes vestir. Mira dónde estás. ¿Estás cómodo donde estás? Yo te quiero preguntar, a ti que has abandonado la iglesia, ¿estás cómodo donde estás? ¿Estás con la conciencia tranquila? ¿Eres feliz lejos del Señor? ¿Estás contenta viviendo una vida doble tal vez? Yo creo que no. La segunda pregunta es, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Con esta pregunta quería que la mente de Adán y Eva se den cuenta que en la mente del Señor era que ellos vengan a Jesús. Pero ahora ellos habían creído la mentira de Satanás y esa mentira les había traído el dolor, la vergüenza, el miedo, el frío. Y con la tercera pregunta fue necesario que Adán y Eva ahora se den cuenta de algo mucho más profundo. ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? Con esta pregunta, Adán y Eva llegarían a pensar que el origen de su dolor, de su tristeza, de su apartamiento de Dios, era realmente la desobediencia. Al pecar, queridos hermanos, abandonamos el manto de santidad. Llega el dolor, el frío y la muerte. Elena de White describe esta situación complicada de la siguiente forma. Las hojas de higuera cocidas se usaron desde la época de Adán y a pesar de ello, la desnudez del alma del pecador no está cubierta. Todos los argumentos reunidos por los que se interesaron por este manto frívolo vendrán a ser nada. El pecado es la transgresión de la ley. No hay forma de resolver el problema del pecado. Es por eso que el Señor se acercó a la primera pareja y le va a recomendar la tercera vestimenta, el tercer traje, un traje que les devuelva la esperanza. En lugar de pedir perdón, en lugar de arrepentirse, en lugar de rogar al Señor por una mejor vestimenta, Adán y Eva comenzaron a excusarse, porque eso hacen los transgresores de la ley. Nos cubrimos, o la gente se cubre, los pecadores se cubren de su propia justicia. Tratamos de justificar el pecado, tratamos de explicar o echar la culpa a otros. Pero hay un dicho popular que reza las siguientes palabras: es mejor
un final con dolor que un dolor sin final. ¿Escuchaste? Es mejor un final con dolor que un dolor sin final. Era mejor que ellos vayan al Señor. Señor, me equivoqué. Señor, estoy lejos. Señor, hemos oído las tentaciones del enemigo. Pero no. En vez de confesar humildemente su pecado, trataron de justificar y echar la culpa a otros de su error. Y ahí estaba Adán echando la culpa a Dios por haber creado a la esposa. Ahí está Eva echando la culpa a Dios por haber creado a la serpiente. El capítulo 3, en su versículo 21, muestra la providencia de Dios. Dice el texto: y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Nuestro amado Padre Celestial, Jesucristo, se acercó a la pareja de Adán, o formada por Adán y Eva. Se acercó a ellos, les mostró la realidad en la que estaban, les mostró la vanidad de tener esa ropa así mal hecha, a medias, que solo cubría los delantales, dice la palabra. Y el Señor diseña un traje diferente, el traje del perdón, el traje del auxilio para la primera pareja. Dice la Biblia: hizo túnicas de pieles y los cubrió. En el versículo 15, Génesis 3:15, está la primera profecía de la Biblia. ¿Te gustan las profecías? ¿Te gusta estudiar los símbolos de la Biblia? Mira Génesis 3:15. Allí Dios promete que un día un descendiente, o el descendiente de la iglesia, el descendiente de la mujer, pisaría la cabeza de la serpiente. Es decir, que con la obra de Jesucristo, todos los pecados podrían ser vencidos. Con la obra de Jesús, la cabeza de la serpiente sería finalmente pisada. Una victoria y un golpe certero caería sobre el pecado y la maldad. Al problema de la desnudez de la primera pareja, el Señor ofreció una solución inmediata, efectiva y certera. Así, el nuevo ropaje que fue fabricado de pieles tuvo que simbolizar algo más. Yo me preguntaba, ¿y de dónde salieron esas pieles? ¿A qué animal tuvieron que quitárselas? Elena de White dice lo siguiente: el sacrificio de animales se practicó hasta que Jesús vino a morir como un cordero. Miren, únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Cristo colocará este manto, esta ropa de su propia justicia sobre cada alma arrepentida y sobre cada creyente. La situación era complicada. El futuro parecía difícil. Ahora Adán trabajaría con dolor. Ahora tendría que labrar la tierra. El trabajo que antes era un deleite, el trabajo que antes era satisfactorio, ahora traería dolor, carga y pesar, enfermedad y muerte. A la mujer, el pecado le traería dolor en su maternidad. Ahora el dolor causado por el pecado acompañaría a la familia de la raza humana por muchísimos años. Pero Dios haría provisión para la primera pareja. Quitó la ropa de hojas de higuera y les fabricó ropa de oveja, ropa de piel de oveja, de un cordero que tuvo que ser sacrificado para poder cubrir la desnudez espiritual de la primera pareja. Hermanos, amigos, así como el Señor cubrió
a Adán y a Eva de su pecado y su vergüenza, el Señor también quiere cubrir nuestros pecados, quiere perdonar nuestra maldad, quiere volver a marcar el camino de regreso a Jesús. No deberíamos fabricar delantales espirituales. No deberíamos buscar solución a nuestros problemas con nuestras propias manos. Cristo nos ofrece el mejor ropaje, el ropaje del perdón, de la providencia, de la compasión. Dice algo más la palabra del Señor. El Señor nos contempla. Cuando el Señor ve a los hijos arrepentidos, cuando el Señor ve que tú le buscas de corazón, entonces Él pone sobre ti el manto de la justicia. Lo que Jesús ganó en su vida te es ofrecido a ti para que tu desnudez, tu vergüenza, el dolor del pecado, las preocupaciones, el estrés, todo aquello que estás cargando de dolor pueda ser cubierto por la obra misericordiosa, magnífica de Jesucristo. Este manto plasmado y proyectado en el cielo es allí donde se creó el plan de redención. Elena de White dice: no tiene un solo hilo de invención humana. Cristo en su humanidad desarrolló un carácter perfecto y ofrece impartirnos a nosotros este mismo carácter. Como trapos asquerosos son nuestras justicias. Todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos está manchado por el pecado. Pero el Hijo de Dios apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¡Qué maravilla! El Señor vistiendo a Adán y a Eva. El Señor cubriendo a Adán y a Eva con una ropa de justicia, con una ropa de perdón, con una ropa de reconciliación. Qué maravilloso Dios que cubrió a la primera pareja y hoy puede cubrir también tus faltas. El Señor puede perdonar tus pecados, puede limpiarte de toda maldad. No hay vicio, no hay maldad, no hay pecado que no pueda ser vencido con el poder del Señor. Toda vergüenza, toda desnudez puede ser cubierta con el manto de la justicia de Cristo. Queridos amigos, hemos llegado al final. Resumiendo, los 3 trajes que encontramos en el libro de Génesis. El traje de luz, el manto de la inocencia, que fue perdido por el pecado entrando a este mundo. El segundo traje, el de hojas de higuera, un traje provisional, un traje improvisado, un traje que no cubre, que no soluciona y que muchos visten en la actualidad. Pero un segundo traje que es reemplazado por el mejor traje que podemos comprar, que podemos tener, que podemos adquirir, que podemos conseguir solo por la fe en Cristo Jesús. El traje hecho de pieles de cordero que vistieran a Adán y a Eva. Traje para Adán, un traje para Eva. Hoy el Señor también nos ofrece un traje espiritual de perdón y justicia. La sangre del Cordero de Cristo. Apocalipsis dice que los que heredarán la patria celestial habrán lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Es en Jesús donde está la salvación. Es en Jesús donde está la esperanza para cubrir nuestros errores, nuestros pecados, nuestros tropiezos, nuestras faltas, nuestros defectos, nuestros muchos defectos pueden ser cubiertos por el manto de la justicia de Cristo. El Señor proveyó no solamente para Adán y para Eva, sino también para todos aquellos que se acerquen a Jesús, y soluciona y es esperanza para todas las necesidades humanas. El pecado nos aleja de Dios, pero el vestido de Cristo nos acerca a Él y nos marca el camino por el cual podemos regresar al Señor. Tengo unas preguntas para ti. ¿Te has alejado de Dios?
Estás lejos de la iglesia. Estás escondido porque da vergüenza el pecado. Has perdido el honor. Has perdido el buen nombre. Te da un poco de temor, un poco de vergüenza volver a la iglesia. Te preocupa el qué dirán. Todos esos sentimientos también los experimentaron Adán y Eva. Ellos escucharon las tentaciones del enemigo. Prefirieron oír a Satanás antes que al Señor. Pero eso les trajo vergüenza y dolor, sí, como también nos trae lo mismo a nosotros hoy. A veces, hermanos, sufrimos por nuestros propios errores. A veces queremos buscar culpables para nuestras malas decisiones. Pero el Señor nos viene a buscar así como fue a buscar a Adán y a Eva. El Señor quiere cambiar la ropa de la vergüenza. El Señor quiere cambiar nuestros defectos por victorias. El Señor quiere cambiar tu tristeza en alegría. El Señor quiere cambiar tu vergüenza en seguridad, en coraje, en valentía. El Señor quiere cambiar tus derrotas en victorias. Hoy es tiempo de volver a Jesús. No te apartes más del Señor. Él marcó el camino de regreso. En la vida, los problemas nos van a circundar siempre. Las dificultades nos van a acompañar siempre. Pero no sigas la vida sin vestir el manto de la misericordia de Jesús. ¿Aceptas el desafío? ¿Aceptas el sacrificio de Cristo? ¿Quieres que Jesús te cubra con el manto del perdón? ¿Quieres recibir la vestimenta que Jesús tiene para ti? Hoy es tiempo de volver a Jesús. Hoy es tiempo de comenzar de nuevo. ¿Sabes? Adán y Eva tuvieron que ser expulsados del jardín del Edén. Fueron expulsados terriblemente. Tuvieron que abandonar su primer hogar. Pero no se fueron solos. Ahora iban a la vida, iban al trabajo, iban a enfrentar años de dolor, pero se fueron vestidos con el traje que el Señor proveyó para ellos. Anda la vida, tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que hacer proyectos, tienes que hacer tu empresa, tienes que emprender, tienes que estudiar, tienes que vivir la vida. Hay mucho por hacer, pero no andes la vida sin vestirte del manto de justicia de Jesús. Yo quisiera recibir ese manto de justicia. Yo quiero recibir ese manto de justicia. Quiero que el Señor cubra la multitud de mis errores. El Señor tiene la salida. El Señor tiene la victoria. Y el Señor puede enseñarte el camino de regreso a su lado. Vamos a orar. Padre querido, en esta ocasión, Señor, te agradezco por el mensaje de tu palabra, porque no nos dejas en la vergüenza, en el dolor, en el temor, sino que has provisto, Señor, un manto de justicia que nos puede cubrir, que nos puede curar, que nos puede proteger, que nos puede aliviar las cargas de la vida cotidiana. Señor, acompáñanos, toca nuestros corazones, vístenos de tu justicia y haznos aceptos delante de tus ojos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.